Buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? Ya estamos aquí una vez más para empezar nuestra clase de, de hoy, esta noche. Alintu taigmena ya que esto pone con ayan chukaleya chukalecho. Imagina. Que me dijiste. Muy bien. ¿Lo escuchas bien, paciente? Diría, ¿eh? Un momento para empezar ya. ¿Me escuchan, estimados? Soy Marimuichis, no les escucho yo. Pienso que estoy hablando solo. Alintuta y Chachi, si se les escucha. Ah, ya, están vivos, activos. Kuyarikamushanmi yachachiq. Allintuta kachun tukuypa. Yachachiq allintutayki kachun. Machachiq y Melache. Ya, muy bien. Yachachiq nirima, estamos... mana. Machachiqtu. Yachachiq. Kamauta nishanima. Hamaut. ¿Hemos avanzado hasta el Pimanta? ¿Se recuerdan de eso? No, estamos en el Tiwan, creo. El Wan hemos avanzado, ¿eh? Muy bien. Ahora sí tenemos otros temas pendientes que avanzar, estimados, así que están preparados el día de hoy. A ver, ya. El día de hoy vamos a avanzar otro tema que es muy interesante también. Habla de... Seguimos en el pi, recuerden eso, en el pi. En el caso, en el pronombre interrogativo, pi. Seguimos en esto, ¿ya? Entonces, tenemos muchas actividades todavía pendientes. Hasta que hemos avanzado hasta el Piwan, ¿eh? Piwan Puyani, Piwan Machani, Piwan Tokuni, Piwan. Hemos avanzado todo eso, ¿ya? Ahora, la siguiente actividad que vamos a hacer es utilizar otro sufijo, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser ese otro sufijo que vamos a utilizar? Aquí estamos. El caso paj y mapaj. ¿Para qué? El caso del uso del paj. Orientación, también hemos avanzado, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan este que hemos avanzado? ¿O no? Con Angishuma Kitimana Mhangulateo. Con Batrasaro Rukismaka. Ya. Muy bien. Empezamos entonces. Estimados amigos, ¿ya? Cuando hablamos del pi, que es el elemento fundamental, ¿ya? Debemos entender dos cosas, ¿ya? Debemos entender dos cosas. Cuando tú utilizas el pronombre interrogativo pi y le aumentas paj, tiene su propia orientación. Por ejemplo, en este caso hablaríamos del pipaj. Entonces, como dice aquí la teoría, pi más paj, no sé qué cosa, y más kanma, ¿es una construcción que utiliza para preguntar o simplemente se traduciría la expresión interrogativa para quién? Pipaj. Esa expresión interrogativa que estoy subrayando o estoy resaltando es el que vamos a utilizar. Pipaj es para quién. No se ve. Entonces, ahora, Disculpe, ¿está compartiendo la pantalla? Toda la vida, estimados amigos. Chachi, no se ve. No se ve la pantalla. No sé. Mana Rikukunchu. Ahora ven. Mana Rikukunchu. Un momento, está empezando a decir la presentación. Un momentito. Ya, un momentito. Ahora, ¿se ve? Bueno, de Comuncho.
Una le escucho. rikukamushanmi. Ya, Rikukamushanmi. muy bien, ahora sí, muy bien, estimados amigos. Estamos aquí, vamos a ver un documento en blanco para empezar nuestras clases. Estamos aquí. Mira, fíjense, dos cosas. Hoy día vamos a avanzar el pronombre interrogativo pi, pero acompañado por algo más. Vamos a utilizar o vamos a aumentarle el famoso par. Entonces, como la teoría dice, pues, y nos vamos aquí a un documento en blanco y empezamos a explicar, ¿eh? Pi es el pronombre interrogativo que nosotros utilizamos, ¿ya? Y este famoso pi que estás viendo aquí, estimado, tiene una función. Recuerden, pi, como hemos dicho, se traduce siempre se ha traducido como quién al castellano. Entonces, si yo te pregunto, pi hamusham, ¿quién? Así de frente sería la expresión quién. Ya está, hasta ahí estoy bien. Ahora, el segundo elemento es que estamos utilizando el famoso par, el sufijo par. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el objetivo? Este es el sufijo de orientación. Recuerden, orientación de una acción. Por ejemplo, cuando yo hablo de orientación, estoy diciendo en este caso, se traduciría literalmente al castellano como para. O sea, cuando tú utilizas la expresión pi más par, tu traducción al castellano sería de la siguiente manera. Pi, par. Y matascan makairi, pi, par. La pregunta sería, ¿para quién? ¿Para quién? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Pi, par. ¿Para quién? Ahora, ojo, interesante aquí. Cuando hablamos del pi, del pronombre interrogativo pi, siempre, estimados amigos, vamos a tener la siguiente idea. Cuando utilizamos el pi, nos va a dar siempre como elemento que vamos a utilizar, van a ser personas, ¿ya? Podría ser dentro de las personas, por ejemplo, podemos utilizar un poco de profesiones, ¿ya? Cuando yo digo pipa, ya chachispa para el profesor, pipa, puedo poner por ejemplo, un animal. Por zonas, profesiones, también podemos poner animal. Entonces, yo te digo, pipa japanki, ya chechepa, apa. Pipa japanki, asnupa, apa. Pipa japanki, wakapa, apa. Pipa. Entonces, la pregunta es, pipa, ¿para quién? Y aquí voy poniendo, ya, por ejemplo, utilizo profesiones. Yacha, chef. Y mata ya chef, profesor. Y a esto, yo le aumento, ya, yacha, chef. Ureyama churamuspa chureima yachachir paj. Estoy diciendo, para el profesor. O sea, en este caso me está indicando una acción que yo realizo y que está orientado a alguien. Y aquí está, yachachir paj. Puedes utilizar. ¿Te das cuenta? Esa es la característica o esa es la naturaleza del paj. Yachachir paj para el profesor. Suele utilizarse así con mucha frecuencia, estimados amigos. ¿Ya? Eso hay que entender. Ahora, ¿qué más podemos entender? Por ejemplo, ya digo ya, cheche, puedo utilizar una profesión, ya utilicé una persona. Por ejemplo, mamá. Y me toco mamá, mamá. Y le aumento mamá y al final pongo paj. Fíjate, mamá y paj. Que vendría a ser para mi mamá. O sea, la expresión sería, pues, mamá y par, para mi mamá. ¿Te das cuenta? El par siempre va a cumplir esa función. Ahora, ya tengo esa idea clara, ¿eh? ¿Qué puedo hacer en este caso? Por ejemplo, yo me planteo una pregunta y digo, pi par jabariguete, ¿ya? Ran pinky. Le estoy preguntando, ¿para quién compras? Esa es la pregunta. Sí, bastante inqui. Y aquí vendría a ser la respuesta.
¿Para quién compras? Ahora tú puedes darme una respuesta. Y puedes decirme, por ejemplo, con esto, mamá y paja. Puedo responder y decir de la siguiente manera. Mamá y paja, ran, fíjate, mamá y paja, ran, puedo utilizar un animal. Podría decir, aljo y paja, ran, o sea, se puede utilizar así. Mamá y parlantini, aljo y parlantini. Y siempre les he dicho una clave muy importante. Si en la pregunta utilizas el pag, obviamente que en tus respuestas vas a utilizar el pag. Mamá y pag, algo y pag, siempre, siempre se utiliza. Entonces, nuestra idea a partir de ahora es que cuando tú escuches una pregunta, tienes que estar bien atento. Si te pregunto con el manta, pimanta, tu respuesta es con el manta. Si, por ejemplo, por A o B, en vez del pag que estoy poniendo aquí, pongo el manta, ¿cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería sencilla, pues, ¿ya? ¿Cómo va a ser mi respuesta? No voy a utilizar pag, sino de frente aquí. Si me pregunto con el manta, aquí, por ejemplo, voy a poner manta, pimanta, rantinki, ¿de quién? Mira, fíjate, ¿eh? Voy a poner con un color que te llame la atención, azulita. Pimanta. Por tal motivo, mi respuesta también va a ser manta. Mamay, manta. O sea, siempre va a cumplirse esta regla. Nadie te lo va a decir, ¿eh? Por eso yo les digo a mis estudiantes, oiga, si tú quieres aprender quechua, primero, abre tus oídos, abre tus orejas grandes y escucha la pregunta. En la pregunta está la respuesta. Sí o sí. En la pregunta está la respuesta. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, es en este caso, te estoy dando algunas ideas claves importantes que nadie te lo va a dar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hasta aquí estamos entendiendo el uso del PAG. Recuerda que el PAG siempre es orientación y se traduce al castellano como para. Esa es la clave, muy importante. ¿Ya? Pipa, Huawaipa, Jaripa, por decir Yachachepa, Amachaspa, siempre. ¿Entendido? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario, reclamo? Alguien que diga, no estoy de acuerdo con esta idea. No creo, ¿eh? Muy bien, vamos a cerrar algunas ventanas que me están incomodando. Un momentito, por favor. Un momento ya. Muy bien. Ahora tenemos aquí. Quiero cerrar. Muy bien. Ahora tenemos esto. Entonces, en nuestro libro, estimados amigos, estamos hablando de todo esto. Mira, lo que te he explicado en el documento blanco está aquí. Siempre. El sufijo par se utiliza para indicar que una acción está dirigida para alguien o algo. Siempre va a estar así. Yo hago una acción y siempre va a tener una orientación. ¿No es cierto? Entonces yo digo, pues, por ejemplo, alcopaj, cochipaj, asnupaj, añaspaj, siempre va a tener una orientación. ¿Ya? Ejemplo, dicen aquí, mira, la pregunta es la siguiente, vamos a estirar un poquito para los que están, para que puedan ver, ¿ya? Dice, pipaj apanki. La pregunta es, pipaj, ¿para quién llevas? Y mi respuesta, estimado, siempre va a ser con el paj. Chupucachaban churetas, aquí dice, pipaj apanki. Y la respuesta es, rolipaj apanki. Siempre. Si me preguntarían, ¿pimanta? Mi respuesta sería con manta. Pero en este caso estamos hablando del explicación. Aquí el sufijo paj se añade a pi, quién, para preguntar, ¿ya? ¿Y qué más dice? ¿A quién se dirige la acción? Pipa, la acción de llevar a quién se dirige. Se dirige para otra, dice, mira. Ahora, dos cosas muy interesantes, ¿ya? Estamos avanzando un poquito más en el futuro. Por ejemplo, esta expresión, pipa a pasaj. Lo mismo, ¿eh? Pipa a pasaj. Y la respuesta sería, taitay paj a pan. Siempre con el paj.
no puede cambiar. Si cambia, pues, wow, hey, estás loco. Si va a cambiar esto, pues estás equivocado, ¿eh? El día que cambie, tu expresión va a estar mal. Otra pregunta dice, pipa afán, ¿para quién llevo? ¿Ya? Y la respuesta sería, guawapa afán, ¿ya? Llevas para el hijo. Esa sería la respuesta. Entonces, ahora dice, pipa japanki, guawapa japanki. Llevas para el hijo. ¿No es cierto? Entonces, otra vez, la pregunta es, pipa. Ojo, recordate siempre, cuando nosotros empezamos a utilizar el pi, el pronombre interrogativo pi, automáticamente, ¿ya? Nos da a entender que debemos utilizar vocabulario de familia, profesiones, ¿qué más? Animales, sobre los cuales podemos orientar una acción, ¿ya? Pipata, pipata es otra expresión, ¿ya? ¿Pipa de quién? Pita, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora sí, ejercicios prácticos, estimados, tenemos aquí. Vamos a completar las respuestas adecuadas. Pipa japainki, pipa ruanki, pipa ruanka, pipa rantinki, pipa suankaku. En este caso estamos utilizando ejemplos ya más amplios, utilizando más conjugación verbal, ¿ya? Por ejemplo, dice, pipa rantirán. Esta es una pregunta en el tiempo pasado. Pipa rantirán. ¿Qué puedo decir? ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Pipa rantirán. Yo puedo decir, por ejemplo, mamá, mamá, mamay, mi mamá, y pongo paj para mi mamá. Pipa rantirán. Mamá y paj ranti ranti. Ya podría ser. Mamá y paj ranti ranti. Esa sería la respuesta. Mamá y paj ranti ranti. Porque la pregunta dice, ¿para quién compré? Y yo te pregunto, ¿compraste para mi mamá, para tu mamá? Cualquiera de las dos. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar. ¿Entendido? Ahora, dice, Rolipachchu apasaj. En este caso es una expresión interrogativa. ¿Ya? Pipa apasaj. Aquí era simplemente pipa. Pero aquí estamos ampliando la pregunta y ya no es pipa. Hemos aumentado un nombre, Rolly. Un sustantivo, paj, ¿ya? Que vendría a ser en este caso el sufijo de orientación paj, ¿ya? Que es fabrique, ¿ya? Y luego, ¿qué viene? El chu. Siempre el chu es un elemento que nos va a servir para interrogación. Entonces, Rolipaj Chapasaj. Uy, mira, fíjate esta pregunta. Rolipaj Chapasaj. Y tu respuesta sería de tres maneras. Puedo responder y decir, Ari, mira, con tilde, que vendría una respuesta cerrada. Sí, Ari. Por ejemplo, tu respuesta podría ser de otra forma. Ari, ¿ya? Y pongo el coma. Roli, pagmi, apan, podría ser. Roli, pasa. La pregunta en este caso, estimados amigos, es, ¿llevaré para Rolly? Esa es la pregunta. Oye, ¿llevaré para Rolly? ¿Y tú cómo me responderías si te pregunto? Sí, vas a llevar para Rolly. Llévale para Rolly. O sea, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, me preguntan y me dicen, ¿en quechua hay tilde, profesor? ¿Ya? Recuerden, en el quechua hay expresiones, como en el caso del interrogativo ri, que tiene tilde, o en el caso del ari, que sí tiene tilde. En los demás casos no tienen, solo tienen una mayor fuerza de voz, ¿ya? Pero cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿cuándo lleva tilde? Cuando tú haces la pregunta, Henry, ¿ya? Henry, estoy preguntando, ¿y tú? En esta situación, estimados amigos, lleva tilde. Solo la ri. ¿Por qué la ri? Porque es una expresión, ¿ya?
el famoso sufijo y interrogativo. Solo por esa situación. ¿Entendido? Entonces, aquí mira, yo te dejo tres espacios. Rolly, ¿por qué pasa? Llevaré para Rolly y tengo. Haré. Ya, podría ser una respuesta, ¿eh? O puedo decir, haré Rolly para mi apanque. O simplemente una respuesta negativa. Mana. Manan. Podría ser, ¿eh? Mana. O podríamos poder y decir otra respuesta todavía. Mana, coma, manan, roli, parchu, anchi. Ya está. Estoy negando. Entonces, estimados, hemos avanzado las expresiones negativas y los que hemos avanzado las expresiones negativas sí entienden. Por eso les digo, repasen las clases. Las clases quedan grabadas, ¿ya? Así que no tienen excusas. ¿Entendido? ¿Ya? Che, mi che, mi che. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora sí, continuamos. Continuamos. Tenemos más ejemplos, más ejercicios, ¿ya? Que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, mi sipachu, mi kuni, como para el gato, huacapachu apani, llevo para la vaca, expresiones de ese tipo, ¿ya? Taiteipachu apasaj, llevaré para mi papá, rolipachu ruani, algo para Roli, ¿ya? Tenemos ejemplos para trabajar y hay que tener en cuenta, ¿ya? Vamos, más ejemplos aquí. En el libro tiene bastantes ejemplos. Wawapachu mikunki, ¿cómo es para el niño? Por ejemplo, en esta pregunta sería, pues, cuando una mamá tiene su baby, su hijo, le dice, Wawapachu mikunki, ¿cómo es para el bebé? Para darle buena leche, pues. Claro, y ahí tú vas a responder. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, esto es los ejercicios que tienes que utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice, el ejercicio número 2, corrige la expresión incorrecta. Tenemos 8 ítems que tenemos que trabajar. Y uno de ellos dice, subraya el error y reescribe la oración correctamente. Tienen que saber diferenciar la expresión correcta y la incorrecta. Ahora, veamos aquí. Piparmikunti es una expresión correcta, ¿no es cierto? Digo, role parmiconi, causanei parmiconi, ¿ya? Huaca parruani, podría ser huaca parruani. Claro, puedo hacer la casa para la vaca. Huacapa, huaceta, ruani podría ser, ¿eh? Misipa japasa. ¿Llevaré para el gato? ¿O llevo para el gato? Podría ser. Roli parmiconi. ¿Cómo para Roli? ¿Tú puedes comer para mí? Ya, vean si esas expresiones son correctas o incorrectas. Y tenemos aquí ejercicio. Ejercicio 3 dice, formula la pregunta. A partir de la respuesta, redacta la pregunta adecuada. Roli pajapane. Esa es la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, pipa a panqui. Esa es la pregunta. Pipa a panqui. ¿Ya? Y me darías una respuesta. Roli pa a panqui. O a panqui. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mira, tenemos esas opciones, estimados amigos, para responder. Un momentito, por favor, ya voy a conectar cargador, un momentito. Muy bien, entonces tenemos esas preguntas, estimados. Ya, pipa, apañi. Por ejemplo, guagua, japasa. ¿Cuál sería la pregunta? Por ejemplo, en este caso, la pregunta sería de la siguiente manera. Guagua, pongo el pa y luego aumento yo. Porque estoy preguntando. A, pan, ki. Esa es la pregunta. Guagua, chuapanki. Y la respuesta sería haré guagua, apanki. En el tiempo.
¿Se dan cuenta? También eso hemos avanzado, ¿ya? Las expresiones interrogativas hemos avanzado en los tres casos. Y eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Tenemos varios ejemplos y a trabajar, por favor, ¿ya? Ese es el tema de orientación y hay que tener en cuenta. Muy bien, ahora sí continuamos. A ver, siguen ingresando. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? Eh, ya. Tenemos más ejemplos aquí, ¿ya? O estos ejemplos tienen que trabajar ustedes. Trabajen, por favor, cada uno de estos ejemplos en el libro. Estamos en la página 35. Entonces, trabajen. Eh, muy bien. Ahora sí, estimados amigos, tenemos ya, hemos terminado el PAG. El segundo tema al que vamos a pasar es parecido a esto, ¿ya? Pero les explico. Dos cosas muy importantes. En el primer caso hemos utilizado el pi, ¿ya? Recuerda, el pronombre interrogativo pi, que se traducía al castellano como quién. Eso hemos trabajado. Ahora, vamos a utilizar otro sufijo. ¿Cuál es el sufijo? El sufijo manta. Pero, profesor, ¿qué es el manta o cómo se traduce el castellano? En este caso, en la mayoría de los casos, se traduce como la preposición. ¿Cuál es la preposición que vamos a utilizar? Es la preposición de. ¿Ya? En algunos casos se utiliza como desde. Va a depender cuándo vamos a utilizar este manta, este sufijo manta. Entonces, nuestra tarea del día de hoy es unir los dos recursos, el pronombre interrogativo pi más la preposición, en este caso el sufijo más. Entonces, si tú aplicas un poco de matemática, dices, pi más manta sería igual a pimanta. Fíjate, pimanta. Que esto traducido al castellano sería, pues, ¿ya? De la siguiente manera. ¿De quién? ¿Ya? ¿Ya? Pimanta de quién, o en algunos casos, desde quién o desde cuál podría ser, ¿eh? Entonces, se puede traducir, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no dirías desde quién, sino desde cuál podría ser una traducción. Entonces, estimados amigos, para eso nosotros, en este caso, debes utilizar o debes saber cómo se utiliza, ¿ya? Cómo se utiliza o qué funciones cumple el famoso manta en el quechua. ¿Cómo podría ser? ¿Ya? Muchas veces, estimados amigos, ¿ya? Por ejemplo, pimanta. Entender dos cosas, ¿ya? El manta es un sufijo amplio, no es pues el único sufijo que estás viendo aquí, sino es muy amplio. Entonces, uno de ellos, el manta, hablando de esto directamente, hablamos de tres casos, de tres maneras de utilizar el famoso manta. En el caso número 1, utilizas el caso de origen de una persona. Cuando tú dices, por ejemplo, Lima, manta, estoy diciendo de Lima. O cuando dices, por ejemplo, Ayacucho, manta, podría decir desde Ayacucho. Tengo esas dos opciones. Entonces, cuando hablas, estimado amigo, del caso de origen, debes entender eso. Habla de dos situaciones. Uno, de origen. Caso 1, exclusivamente indica origen de una persona. ¿Ya? Cuando vienes de Lima, de Ayacucho, habla de, en este caso, de gentilicios, ¿eh? Por ejemplo, si tú eres piurano, dices, Piura, manta. O sea, estoy diciendo de Piura. ¿Ya? Te estoy explicando cómo funciona esto. ¿Ya? Ahora, ya tienes esta idea.
en el caso 1, de origen. Ahora, el caso 2, que suele hablarse del manta, ¿ya? Es el famoso manta ya no de origen, sino hablamos del caso 2 de situación, ¿ya? ¿De qué? De situación o circunstancia, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decirte, ¿de qué? Hablamos de una situación, de un tema, podemos decir ya, o tema. Hablo y digo, Runa manta. ¿Qué estoy diciendo? Del hombre. O sea, en este caso puedo decir, por ejemplo, en mi expresión, Runa manta, ri mare. Estoy diciendo, hablo del hombre. O sea, esta podría, o este es el segundo caso del sufijo manta. Cuando hablamos de una situación, de un tema, de un problema que podemos encontrar en nuestro contexto. Rimamanta, runamanta rimani, hablo del hombre. Por ejemplo, puedo hablar de un problema. Imagínate que tú te vas a tu, por ejemplo, a tu terreno después de tiempo y te reúnes con tus hermanos y hablas, por ejemplo, alpa manta. ¿De qué están hablando? Alpamanta. Entonces, del terreno. Y podría decir, alpamanta ri maico. Estoy diciendo, hablamos del terreno. O sea, en este caso, el terreno se ha convertido en una situación, en un tema de conversación. Entonces, muchas veces se habla de esos temas. O sea, en el caso 2 del uso del manta, es cuando hablas de una situación, de un tema. ¿Ya? Ahora, es el caso 2. El caso 3, exclusivamente, estimados amigos, habla de algo muy interesante. ¿Ya? Voy a darles a conocer que el caso 3 habla de qué? Ya no de una situación, de un tema, habla del material, material del que está hecho algo, ¿ya? Algo, podría ser una piedra, una casa, podría ser un anillo. Por ejemplo, cuando te casas, ¿qué te dicen? Oye, ese anillo es de oro. Entonces aquí empieza a decir, por ejemplo, Hori, ¿ya? Hori manta. ¿Qué es Hori manta? De oro. Si te dan un anillo de, por ejemplo, de plata, digo, Hulji manta. ¿Qué es Hulji manta? De plata. Si te dan un anillo de lana, dirías, Aitu manta. ¿Qué es Aitu manta? De lana. O sea, los materiales del que está hecho un producto, un objeto de eso. Entonces, muchas veces, estimados amigos, tenemos algunos objetos en casa que son hechos exclusivamente de un material, de oro, de plata, de lana. Por ejemplo, si yo hago mi casa, imagínate que soy uno de los cerditos, y un día de esos hago mi casa y digo, voy a hacer mi casa, hecho manta. ¿De qué he hecho mi casa? De paja. Imagínate que he hecho mi casa de palos, y pongo, aspi manta, de palo. ¿No es cierto? Y si he hecho con mi casa de piedra, ¿qué digo? Rumi manta, de piedra. Piensa eso. Entonces, cuando hablamos del sufijo manta, hablamos del material del que está hecho, ¿ya? Un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí una vez me decían, ya, ahí tu correa. Ya te decían, correa de, ahí tú, correa. Es un término mezclado, pero a manera de broma decían, ahí tu correa. Aquella persona que no tenía correa, o que no tiene la correa ancha, dice, ahí tu correa. Correa de lana, ¿no es cierto? Que no soporta, que no aguanta. Entonces, estimados amigos, son los 3 casos del uso del manta que tú tienes que conocer. Caso número 3, cuando hablamos de materiales del que está hecho un producto, ¿ya? Tu zapato, y mamá dan un zapato y aquí,
Algunos dicen caucachi, y mamando mazapa, caramanta, huaca caramanta. Por ejemplo, aquí puedo mezclar y decir huaca caramanta. Estoy diciendo de cuero de vaca. ¿No es cierto? Entonces, mire, fíjense, huaca caramanta. Alincho, ¿ya? Rumimanta huachiki. Puedo decir, claro, rumimanta huachiki. Puede ser rumimanta huachiki, ¿ya? Muy bien, estimados. El tema 2 o el caso 2 es de situaciones problemáticas. Cuando tú dices, por ejemplo, hoy día vamos a hablar de la enfermedad. Dices, onjoy manta. Estoy hablando de onjoy manta, que es de la enfermedad. Escuche bien esto. ¿De qué estoy hablando? De la enfermedad. ¿Te das cuenta? La enfermedad es un tema de conversación, es una situación para conversar. Por eso es eso. No puede ser rumipita, no puede ser rumipita, es rumimanta, de piedra. ¿Entendido? ¿Ya? Tal vez puede variar. Por ejemplo, en algunos lugares del Perú he encontrado algunas variedades quechua que sí tiene variación, ¿eh? Hay variación y te das cuenta, es distinto, ¿eh? Dependiendo de dónde hablas. Y el primer caso es el caso de origen. Si tú eres de Cusco, dices Cuscomanta. Si tú eres de Lima, Limamanta. Si tú eres de Chile, Chile Suyumanta. Ahora yo les pregunto, a ver, hablando un poquito de orígenes. País, ¿ya? País, el más que país, es suyo, ¿ya? ¿Ya? País es suyo. Y luego viene lo que yo aprendí en estos últimos tiempos, es región. Región le denominan muchas veces como Puchuy suyo, como una pequeña región. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más podemos utilizar? Ya tenemos país, región. Provincia. ¿Qué más se llama provincia? Provincia muchas veces lo utilizan como Huamani. Y Huamani Manzacay. Distrito. Distrito lo denominan como Saya. ¿Ya? Luego viene, en este caso, distrito, algunos también al distrito lo denominan como barrio. Barrio que vendría a ser Saya. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí, Ayllu. Ayllu y Mazjama. Viene a ser dos cosas, familia o en este caso comunidad. ¿Ya? Y cuando es ciudad o ciudad, ¿ya? Vendría a ser Llacta, que es ciudad. Y por último, puedes utilizar Quijlu, y más cama, Quijlu. Quijlu viene a ser, estimados amigos, ¿ya? Calle, ¿ya? Entonces, tienes calle, que es Quijlu, ¿ya? Entonces, estimados, tenemos esto, ¿eh? Puedes utilizar. Ahora, si tú quieres utilizar y decir, especificar de dónde es. Por ejemplo, imagínate que yo soy de la provincia de Chincheros. Entonces, yo siempre pongo de la siguiente manera. Cuando me encuentro con esta situación, pongo y digo, por ejemplo, diría, Ñuja, ahora voy a poner la localidad. Chincheros. ¿Ya? Fíjate. Chincheros. Ahora recién entra en uso la denominación. Guamani, ¿ya? Ahí le aumento recién, pues. Guamani, manta, cari. Esa es la estructura correcta. Entonces, tienes que hablar así o tienes que hacer así. No chincheros guamani manta, cari. En caso de que tú no utilices la denominación guamani, tú puedes decir de frente, no chincheros manta, cari. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, vamos, mira, tenemos algunos materiales extra de la clase del día de hoy hablando del manta. Ya me han entendido el manta, entonces, cuando yo te pregunto pimanta, estamos diciendo de quién estoy hablando. Cuando tú chismeas, cuando tú estás ahí chismeando con alguien, dices, ya, oh, pimanta rima chankiri, por decir, rima chankiri, esa es la pregunta. Oye, ¿de quién estás hablando?
Y si tú quieres decir chismear todavía, yau, manda de machcanquiri. Entonces dices, por ejemplo, puedes decir, rolimanta de machcani. Ahora ya que, rolimanta de machcani. ¿Te das cuenta? Estoy chismeando, ¿no es cierto? Entonces, así podemos utilizar, ¿ya? Eh, Estimados amigos, recuerden que este es un curso totalmente para los docentes que se están preparando para la evaluación de docentes E y B en el Ministerio de Educación. Entonces, está bien, ¿ya? Ceci nos dicen, yo soy de Perú. Sí, en Perú hay mucha variedad. Tenemos algo de 5 variedades en el Perú que hablan quechua. Por ejemplo, el quechua ancashino, te vas a encontrar con la sha. Shimi, Mikashan, te van a decir. O sea, varía siempre. El quechua huancabelicano es distinto, el quechua de Cusco es distinto, el amazónico es distinto, estimados amigos. Por eso el ministerio ha separado bastante o ha dividido o ha clasificado los quechuas de acuerdo a las zonas en donde se habla. ¿Ya? Cuando vas a entrar al mundo del quechua vas a encontrar un mundo amplio, demasiado grande. ¿Ya? Muy bien, estimados. Preguntas, dudas hasta aquí del Manta, Tanfuigancho, Manachu. ¿Ya? Recuerden que este es el quechua sureño, lo que se habla en Puno, Arequipa, no, más que todo en la zona de Ayacucho, Huancavelica y Apurema. Vamos, preguntas, Tapucamuichis, o yo les pregunto. Arapupitos, Rima de Camuichis, no nos campos. ¿Ah? Tepkan, Chihuahua, Rapungicho. Ah. Ay, ay, ay. Es que se ha explicado bien claro, creo. María Cristina, Marcial, Joselo. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Alin. Sí. Ya, está bien. Estoy entendiendo súper. Entonces, mire, ya les he explicado. Ahora pasamos a nuestro libro. En el libro hablamos de, ¿ya? En la página 37, ¿ya? No, en la página 36 hablamos de eso. Cuando hablamos del pronombre interrogativo pi, que es Pikachu Javarichi, ¿ya? Y le vamos a aumentar el sufijo de orientación manta, ¿ya? Orientación manta. De estos dos. Utilizo el pi más el manta, ¿ya? Y nos dice, mira, pi más manta se utiliza para preguntar sobre la posición o proveniencia de algo. Cuando alguien proviene o alguien tiene algo, ¿de quién o desde quién? Por ejemplo, ¿cuándo utilizo desde quién? Cuando usted está haciendo una cola en la calle, en la puerta del banco, y le dicen, desde esa persona vamos a atender. En esa situación utiliza, ¿desde quién ha dicho? ¿No es cierto? Entonces, para esas situaciones utilizamos. ¿Ya? Dice, mira, en quechua tiene el significado de posesión, en este caso, de posesión, y desde de proveniencia. Dos cosas. Por ejemplo, uno puede decir, de Rolly, que algo me pertenece a mí, y también desde Rolly, que estoy hablando solo, limitando de un solo lugar. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ya tenemos esto, estimados. Chain y Chain. Recuerden que este es nuestro segundo libro, ¿eh? Es el segundo libro que estamos trabajando. Ahora, hablamos. Rimanta Rimanki, ¿de quién hablar? Y la respuesta sería, Rolimanta Rimani. Hablo de Rolly. Mira, fíjate, ¿no es cierto? Y ojo, mira, se cumple la regla. Si no se cumple la regla, estaría mal. Pimanta, utiliza el manta. Fijaos esto. Es jabariku. Y aquí también la respuesta utiliza manta. Rolimanta. Siempre, estimados. Si no se cumple, imagínate, pimanta rimanki, rolita rimani. Si pasa esto, entonces yo te podría decir, lamentablemente, ¿ya? Está mal. Entonces, por eso te digo, otra vez, y siempre te voy a repetir, para hablar el quechua tienes que tener oído,
Pimanta. Ah, manta, manta. Entonces, pongo cualquier nombre. Aljomanta, guacamanta, siempre. Y siempre va a terminar en el manta, como les dije. ¿Ya? Esa es una regla de oro que ya debes. Por ejemplo, ejercicios prácticos. Una de las preguntas contra el próximo no vamos a unir, pero vamos a responder. Pimanta, rimanqui. Puedo poner utilizando profesiones. Por ejemplo, imagínate que yo hablo del abogado. ¿Abogado en quechua? Amacha. Ya tengo esa idea, amacha. Y como la pregunta aquí me dice manta, sencillo pues. Le aumento a la macha, le aumento manta. Hasta aquí podría ser mi respuesta. No puedo, si yo deseo, estimados amigos, no puedo poner el verbo, porque sí se entiende. Pimanta, amacha, manta, del abogado. Porque si me están preguntando de quién hablo, se sobreentiende que yo digo del abogado. Es igual que castellano. Muchas veces se sobreentiende, estimados amigos. Se sobreentiende. ¿Ya? Entonces, a ver, para los que quieren el libro, me escriben este número que estoy dejando en pantalla. ¿Ya? Pueden escribir ese número. Ahora, estimados amigos, tenemos esa opción de responder. Pimanta, remind. No solo amacha. Imagínate que yo hablo de mi mamá. Entonces, mamá en quechua es mamá. Mi mamá, mamá. Y le aumento más. Mamá y man. Y manta y manqui. Mamá y manta. Podría ser mi respuesta. Y si yo deseo, hablo y escribo. Rimani. Puede ser una posibilidad. No te estoy diciendo que sí o sí va a ir así, sino a manera de que tú vas dominando el quechua, siempre puedes utilizar mamá y manta de frente como una respuesta directa. Pues. Me manda mamá y manta, algo y manta, michi y manta. Imagínate que sigo hablando y digo, mi manta, mi manqui. Y en ese caso yo le respondo y le digo, a ver, papá y mamá y manta, mi mani. Y yo digo, tengo un gato en casa. Michi, manta, ¿ya? Del gato. Estoy hablando del gato. Si yo quiero utilizar un posesivo, podría ser así. Por ejemplo, Missy, le aumento el iki. Michiki, tu gato. Y pongo el mante. Michiki mante, de tu. ¿Te das cuenta? O sea, va a depender mucho de cómo yo utilizo, de cómo yo, en este caso, estimados amigos, puedo utilizar el posesivo. Y para eso tienes que recordar posesivo, pues en las primeras clases también, en las clases grabadas también, si no tienen, repítanlo. El posesivo hemos avanzado, hemos trabajado con el posesivo. Y si, ¿qué más, hermana? Hablo de tu gato. ¿Te das cuenta? Entonces, bien, tenemos opciones para responder, estimados amigos, en quechua. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, Maestro, seguimos. Por ejemplo, maestro Rolly, adelante con maestro, tu pregunta. Pues, maestro, vamos. ahí dice mi simanta, o sea, del gato. Y si digo, de mi gato, Ah, mira, fíjate, estimado. Dos cosas muy importantes. Debes tener en claro cuál es el posesivo que estás utilizando. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el posesivo que utilizamos? Es sencillo, pues. Vamos a hacer aquí un cuadrito con el posesivo que vamos a trabajar, ¿ya? Eh, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres trabajar el posesivo, estimado, debes dominar este cuadrito. Primero, Missy. Ay, el rato está un momento. Vamos a insertar texto, ¿ya? Uy, no me quieres hacer caso. Ya, agrega texto. Ya. Mira, fíjate, ya lo que vamos a hacer. Los posesivos, a manera de repaso, son ¿cuántos posesivos? La primera es la Y, se traduce a mi. Por ejemplo, digo, en este caso, sería, como dice, mi sí, y le aumento la Y, sería mi gato. ¿Entendido? Mi sí, mi gato. A esto le puedo aumentar el manta si yo quiero. Ya tengo esa idea, mira, fíjate, le puedo aumentar el manta. ¿Ya?
Misi manta. Mira, fíjate, ¿eh? Le he aumentado solo el manta. Y mi expresión sería, pues ahora, de mi. Ujú. Ok, ok, maestro, gracias. El otro posesivo que tú puedes utilizar es el segundo, para la segunda persona. Iki. Imatkama iki. Es el Profesor, posesivo. ¿Sí? ¿Sí? profesor, Te escucho. profesor, Sí, te escucho. Adelante. A ver, tu profesor, pregunta. buenas noches. Buenas noches. El que me antecedió pregunta, ¿no? ¿Qué diría yo de mi gato? Y usted nos menciona Missy Manta. No puedo decir Missy Manta Ajá, justo aquí estamos, porque mira. es de mío, ¿no? Missy Ajá, Manta, ajá. Rimani, porque es algo posesivo también, creo, profesor, o no es. Sí es Gracias. posesivo. Y justo aquí estoy explicando en el primer caso. Mi, ti, man. Pero el caso que no sea posesivo sería lo siguiente. Por ejemplo, no utilizo nada y solo pongo mi, sí. No he aumentado absolutamente al gato ningún sufijo posesivo. Simplemente te puse mi, sí, manda. En este caso estoy hablando y diría de gato o del gato. En general, no del posesivo. Mi manda del gato. Ahora, en el segundo caso le hemos aumentado una Y. Aquí mira, o amarillito. Y en este caso ya varía, pues. Y dice, mi mata de mi gato. ¿Entendido? Ahora, en el tercer caso le aumentamos el ichi. ¿Y cómo sería? Agarro y digo, mi sí. Le aumento el i. Misiki. ¿Qué es misiki? Tiene que ser tu gato. Tu gato, ya está. Hasta ahí estoy todo bien. El tema es lo siguiente. ¿Qué pasa si a esto le aumento el manta? Simplemente, misiki manta. Ahora que le aumenté el manta y esto va a cambiar de significado. Ya no va a ser en este caso tu gato, sino va a ser de tu gato. Entonces, por eso, estimados amigos, ¿ya? No debes faltar en ninguna clase porque en cada clase avanzamos temas muy importantes. Ya, ese tema de los posesivos hemos avanzado al inicio de este libro. Ahora estamos ya casi en la página 37. Entonces, ahí hemos avanzado. Mire qué manda de tu gato. Si yo quiero utilizar para la tercera persona de su gato, utilizamos la N, que se traduce al castellano como su. Y mi expresión sería missing. Y le tengo que aumentar la N. Missing. Este missing que estoy poniendo aquí, o en un caso en el quechua dicen missing, dicen, ¿eh? ¿Qué estoy poniendo? Estoy hablando directamente de su gato. Ahora, si a este missing le aumento el famoso manta, va a variar de significado. Por ejemplo, missing manta. Este manta ya me da otro significado, otra traducción de su gato. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, ¿no es cierto? Recuerden que nuestras clases, chicos, empiezan los días martes y jueves a las 10, digo, a las 9 de la noche. ¿Ya? Es ¿ya? Mira, fíjense, ya tenemos. Entonces, cuando yo te pregunto y te digo, a ver, papachas, mamachas, y me dice, Rolly, pimanta rimanki, por decir, missing manta rimanki. ¿Puedo hablar de su gato? Claro. ¿Puedo hablar de tu gato? Claro. ¿Puedo hablar de mi gato? Claro. Entonces, si me preguntan y me dicen, Rolly, pimanta rimanki, mi respuesta sería, missing manta rimani, hablo de mi gato. Missy manta rimani, hablo de tu gato. O missing manta rimani, hablo de tu gato. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos infinidad de respuestas de manera fácil. Ahora, si usted quiere y quiere un poquito más alargar su conocimiento, ¿qué puedes hacer? Mira, ya tienes esta idea, ¿eh?
Misimanta, misigimanta, ya profesor, eso está muy fácil. ¿Qué hago? Aumento un adverbio o un adjetivo, ¿ya? Y puedo decir, por ejemplo, antes de misimanta pongo un colorcito. Yana, misimanta, rimana. Estoy diciendo, de mi gato negrito, de mi gato negro. Yana, misimanta. Rimanta, rimanki. Por ejemplo, un adverbio tal vez de tamaño, puedo utilizar, ¿ya? Puedo utilizar un adjetivo calificativo, ¿ya? Puedo utilizar, en este caso, un pronombre determinativo, ¿ya? Por ejemplo, digo, Hajai, Miximanta, Iván. Hablo de aquel gato. O sea, va a variar, en este caso, dependiendo si le aumento adverbio, si le aumento. ¿Entendido? Entonces, estos son algunos recursos que estamos utilizando, ¿ya? Sabiendo todo esto, por ejemplo, Rolimanda y Achanki, estoy diciendo, Rolly, ¿ya? Rolly es Rolly. Manta, ¿qué es manta? De Rolly. Yachanki. Yachanki es sabes. Entonces mi pregunta sería, ¿sabes de Rolly? Y tú responderías, Ari Yachani. Mana, mana Yachani. Mira, fíjate, una más. Vamos a bajar esto para que entiendan, ¿ya? A ver, antes de terminar nuestra clase, vamos a hacer esto. Ya tengo esta idea, ¿eh? Aquí está la idea. Rolly manta Yachanki. Y machatas no rebanejar. Lo que debo hacer aquí es lo siguiente. Tengo dos opciones y les voy a responder en las clases. Y la respuesta sería, Ari, ¿ya? Problema de Yankee, Yankee. Problema de Yankee, ¿ya? Ari, podría ser, ya, chat. O simplemente puedes decir una respuesta negativa. Mana, Yachani, ¿ya? Entonces, te das cuenta, ¿ya? Muchas veces en el techo también se pregunta si Rolimanta y Yachanki. A veces utilizamos el chu. Rolimanta y Yachanki, ¿sabes de Roli? Ari Yachani o Mana Yachani. Alfamanta Yachankichu. Igualito la respuesta. Ari Yachani, Mana Yachani. Liriamanta Rimaranki. Podemos utilizar el chu. Liriamanta Rimarankichu. Ari Rimani, Mana Rimani. Pimanta Yachasunchik. ¿De quién vamos a aprender? No, Jamanta Yachasunchik. ¿Ya? Podemos decir, Taitei manta churimanta. Hablaré de mi papá. Ari, Taitei manta. O Taitei kimanta. Entonces tenemos aquí respuestas o en este caso ejercicios para responder. Otro. Nos dice, corrige las expresiones incorrectas. Pimanta rimani, ¿estará bien? Mama y manta mikuni. ¿Cómo sería la expresión? Mama y manta mikuni, ¿cómo de mi mamá? Rolimanta a pasar. ¿Está bien la pregunta? No creo. Entonces, todas estas preguntas tú lees y por eso hemos tenido ya base del tiempo pasado, presente, futuro y las expresiones interrogativas, afirmativas y negativas que hemos hablado. Todo es secuencia, todo es secuencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos preguntas aquí para responder. Igual aquí nos dice, mira, a partir de la respuesta, redacta la pregunta. Hay que plantear la pregunta a partir de la respuesta. ¿Ya? Y eso sería, pues, estimados amigos, el caso del pi más el manta. Hemos avanzado el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí, Canchita? Porque yo no manacho. Comichis. Coñoncocho. Anoracuna. Muy bien. A pasa sería la otra. Los millones de problemas, sí. Ya. Muy bien, estimados. Creo que esto sería pues el final de esta clase. Y para la siguiente clase seguimos avanzando el pi, ¿ya? Pero con algunos elementos más. Por ejemplo, picama es otro. También existe el pipi. Yo pipi. Cuando es pipi, estoy preguntando ¿en quién? Pipi, ¿cachanqui? Pipi, cuando cuentas a alguien, ¿eh? Picama, ¿hasta quién? ¿Ya?
Y por último, cuando terminamos el picama, ¿ya? Vamos a pasar a otro pronombre interrogativo, creo, en este caso. Es el pronombre interrogativo. No, piraico, dices, ¿eh? ¿Por quién? Piraico, guaramiraico, jarireico, ¿ya? Entonces, estimados amigos, por hoy día nos quedamos aquí en el pi. Entonces, ya pues, a trabajar, se ha dicho, trabajen en este libro, ¿ya? Trabajen, por favor. Imprímanlo y trabajen. Recuerden que los sufijos son una cantidad inmensa que encontramos. Se dividen muchos en sufijos nominales, sufijos verbales. Hay también artículos o partículas simples, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar todo eso, estimados, ¿ya? En mi cama por ahora. Ya por ahora es eso. Preguntas, amigos, preguntas. Y más que se Ya, pues, déjame, Profesor, muestro. ¿qué número son las páginas de tarea? Por favorcito. Ya, la página que vamos a avanzar hoy día, o tienen que hacer, es desde la página 35, no, 34, ¿ya? Tarea. La página 34, ¿ya? De la página 34 hasta la página 37, ¿ya? Entonces, tarea, estimados amigos. ¿Ya? Estos materiales que también lo estamos subiendo, ¿ya? De la página 34 a la 37, por favor. ¿Ya? Hay que responder. ¿Ya? Ya, ya pues, estimados, con eso nos quedamos. Esta ha sido la sesión número 7 de Quechua, del nivel intermedio. Así que, por favor, ya, hay que tener en cuenta o hay que trabajar con todos. Ya. Ya llegamos con una punchi. No vamos a tocar la cama. Todo con la cama. ¿Ya? Ananchikama yachachi alientuta tachu. Aliento. Tupananchiskama. Todo con Chicama. la cama. ¿Ya? Todo con la cama. Los que desean las primeras sesiones, todo ello, escríbanme por mi TikTok, por mi WhatsApp y se les va a dar acceso. ¿Ya? Todo con la cama.